El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sin tantos cuentos, con Diego Ramos. Bienvenidos una vez más a Sin tantos cuentos. Todo el territorio colombiano se encuentra en este momento en ascuas frente al proyecto de la reforma a la educación, que de una u otra manera tiene en el vilo no solamente la suerte de miles de docentes, sino también de los alumnos, especialmente del régimen público educativo en Colombia. Las circunstancias están referidas frente al proyecto presentado, pero a los articulitos, como ya nos han acostumbrado, que fueron incluidos en el Congreso de la República para su posterior debate. Debate que hoy por hoy, incluso en las primeras horas de la mañana, el señor ministro del Interior casi que le colocó la cruz a la propia al propio proyecto de reforma educativa que presentó el gobierno y que pareciera ser que va a ser recogido para esperar la próxima vigencia legislativa y muy seguramente o en su defecto esperar un año más y volver a presentar el proyecto. ¿Cuál es la discusión de los docentes a partir de sus delegados en el SUTEP en la ciudad de Palmira, que hacen parte de esa mesa nacional que están discutiendo su futuro, el de los docentes mismos como profesionales, pero también el de los educandos? ¿Qué pasa con el futuro de todo este cuerpo docente que abarca a millones de niños en todo el país? Estamos en este momento con dos miembros del SUTEP que nos van a permitir conocer hoy cuáles son las posturas, cuáles son las expectativas que le generan estos movimientos, tanto del Ministerio de Educación, del propio gobierno frente al proyecto, y lo que hoy por hoy consideran puede ser mejorado o no, o definitivamente solicitan bajar el proyecto. Carolina es hoy por hoy la coordinadora de prensa y comunicación de SUTEP Palmira. Gracias por estar aquí. Ella es docente en lengua castellana de la Teresa Calderón de Lazo, es docente en actividad, por lo cual pues tendremos prácticamente un testimonio de primera mano. Carolina, gracias por estar con nosotros hoy en Sin tantos cuentos. ¿Cuál es la radiografía a esta hora del paro, pero también del proyecto de la reforma educativa? Bueno, Diego, muchísimas gracias por invitarnos a este maravilloso programa, a toda la sintonía que en este momento se encuentra en vivo. Básicamente estamos en un estado de incertidumbre, de ahí el nombre de paro permanente, porque la reforma dio su origen como una propuesta de gobierno construida por diferentes sectores de la sociedad, entre esos nuestra organización filial FECODE, que es una organización sindical que no solamente se dedica a defender los derechos de los maestros, sino que uno de sus pilares principales es el derecho a la educación de calidad pública para nuestros estudiantes. Eso para darle claridad a los diferentes padres de familia, personas que en este momento nos están viendo en vivo. Entonces, a partir de todas esas esa reforma que tanto defendimos en la calle en su momento, logró pasar al Congreso, logró pasar al primer debate, segundo debate, y en la tercera ponencia, lastimosamente, se incluyeron una serie de enmiendas en 4 artículos que cambiaron totalmente el sentir y los orígenes y la intención de dicha reforma. ¿En qué consistieron estos artículos? Pues lastimosamente uno de ellos es prácticamente la educación como derecho esencial. Entonces, al ser un derecho esencial, los maestros, la comunidad educativa como tal, no tendría derecho a hacer valer
a través de una protesta pacífica cualquier tipo de situación que se llegara a presentar. Eso por ese lado. Por otro lado, también tendríamos ya prácticamente los ingresos o la parte económica para la educación pública se vería notablemente limitada, porque permite esa otra enmienda que los dineros vayan al sector privado, que es una forma indirecta, o yo diría muy directa, de privatizar la educación. Y otro de los artículos igual de nefastos es que los maestros seríamos evaluados, pero basado en la evaluación y en los resultados de los estudiantes de las diferentes pruebas estatales e internacionales que se les hace. Perfecto. Yo creo que usted nos plantea ya como la agenda para el diálogo que vamos a tener a lo largo de esta hora. Rodrigo es el miembro fiscal, es el fiscal de SUTED en el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación en el Valle del Cauca. Las consideraciones que tiene, y empiezo por, digamos, una preocupación grande. ¿Qué es, a la luz de su análisis, la privatización acorde a el proyecto de reforma que hoy está en discusión en el Congreso? Bueno, buenas tardes, Diego, buenas tardes a toda la teleaudiencia. La verdad es que si nosotros de pronto miramos un poquito de historia en los últimos años, vimos como a otros sectores, como en las telecomunicaciones, como fue el sector salud, pues fueron privatizados. Antes esos servicios eran prestados por el Estado, al igual que los servicios públicos domiciliarios. FECODE ha venido defendiendo siempre la educación pública y con calidad, porque en realidad no confía en que el Estado sea capaz de hacerlo, porque ya no lo demostró con lo que es la salud y otros sectores que se privatizaron. Entonces, FECODE siempre viene ante esas arremetidas, porque no es la primera. En época de pandemia, también estos mismos senadores pertenecientes a estos sectores políticos que están en contra de los educadores ya históricamente, como lo es el Centro Democrático y Cambio Radical, pues ellos postularon y tienen unas posiciones muy diferentes con respecto a lo que es el concepto de educación pública. Ellos presentaron un proyecto de ley en pandemia donde le decían a los padres de familia que el que quisiera recibir la educación virtual lo podía hacer, podía manifestarlo, simplemente con tener un familiar, un hermano, un primo, un vecino que tuviese bachillerato, que lo acompañara, entonces podía acceder a esa educación. Lógicamente, pues sea absurdo, eso no pasó en el Senado, pero ya ha habido arremetidas para eso. El gobierno actual en su propuesta de campaña dijo que iba a hacer una reforma a la educación, una reforma que se venía pidiendo desde hace mucho tiempo y que inclusive FECODE ya la venía trabajando con los gobiernos anteriores, y en realidad la reforma se propuso y la debatieron en Cámara en septiembre de 2023. Comisión de Cámara pasó la reforma, un texto donde estaba concertado con FECODE y con los diferentes actores de la vida política nacional que tienen que ver con la educación. Pasó el primer debate en comisión, llegó al segundo debate y pasó como estaba el texto, pero en el tercer debate en comisión en el Senado, pues ahí los integrantes de Cambio Radical y el Centro Democrático pues metieron unas enmiendas que en realidad fue donde ya distorsionaron en sí el espíritu que tenía este estatuto a la educación, o esta ley estatutaria que tanto se reclamaba. Entonces esto desvirtuó totalmente, porque abrió las puertas a la privatización, como lo explicó la compañera Carolina, abrió las puertas a la inestabilidad laboral del mismo docente, porque es que le pegan como criterio de evaluación los resultados de las pruebas estandarizadas, que son las pruebas saber o las pruebas IFES como las conocemos, ¿no? Y algo punitivo, y que no obedece en realidad a las prácticas pedagógicas, porque es que el aprendizaje no solamente se da en el contexto del aula y en el contexto de la escuela, sino que también en el entorno, en la sociedad, en la casa, en el hogar. Rodrigo, entonces quisieron hacer eso, y eso es lo que prácticamente pues dijimos nosotros los educadores, eso es lo que pasa, eso es algo muy regresivo
a lo que se quiere y lo que estamos pensando desde acá, desde el sector educativo, desde el sector del sindicalismo educativo, que no tenemos nada en contra de la propiedad privada, ni nada mucho menos, sino que nos hemos dado cuenta que la educación de garaje ha consumido muchos recursos de esa tal canasta educativa que se ofrece con la ampliación de cobertura que ha sido unos negociados en muchos municipios de Colombia. Carolina, cuando uno de los argumentos tiene que ver con, y creo yo que es el que más preocupación da, lo digo es porque ha sido como en el ojo del huracán de los últimos intentos de reforma, y tiene que ver con la evaluación docente. Esta pregunta se la voy a hacer incluso como docente universitario que soy hace ya 30 años, y pienso había una premisa, y era que hace muchos años, y creo que nos tocó a nosotros, Rodrigo, por la edad, donde el profesor tenía la verdad absoluta. Hoy ya no es así. Hoy ¿sí? no es así. Eso tengámoslo claro, ¿cierto? totalmente. Pero hay todavía docentes que siguen creyéndose ese verso. Y pienso, cuando están en el tema de la educación privada, digo, ¿por qué un estudiante, y hablo de las universidades, pagan para entrar a una universidad? ¿Ellos pagan para que les enseñen o pagan para que les garanticen que aprendan? Le coloco esa ecuación, es precisamente porque creo yo que eso coloca en otra discusión la evaluación docente. Y termino con esto. ¿Por qué el parámetro de las pruebas saber antiguo ICFES no puede ser un ítem, porque no es el absoluto, para medir a los docentes, cuando en últimas el resultado de esas pruebas es el producto del proceso del docente? ¿Estoy equivocado o es una discusión distinta? No está equivocado, y le vamos a argumentar el por qué. A nosotros los maestros no nos da miedo que nos evalúen. Nosotros, para poder ingresar al sector educativo, tuvimos que pasar el filtro de una evaluación adicional a una serie de entrevistas. Cuando ya estamos dentro del sector educativo, todo el tiempo somos evaluados. ¿Eso qué quiere decir? Permanentemente somos evaluados. ¿Somos evaluados por quién? Tenemos una evaluación de desempeño, que es una vez al año, donde tenemos que presentar una serie de evidencias a través de todo el trabajo que hemos desarrollado con nuestros estudiantes, padres de familia, comunidad en general. Esa evaluación es directamente implementada por los rectores. Es más, con 2 evaluaciones perdidas, automáticamente el docente queda sin cargo. Pierde la plaza, como se llama. Pierde la plaza, y si estaba ocupando una plaza de coordinador o de rector, baja al nivel, baja entre comillas, porque pues no, o sea, es destituido del cargo y queda en el cargo donde antes estaba laborando. Lo que le doy a entender, compañero Diego, y para la comunidad en general, es que nosotros los maestros no le tenemos miedo a la evaluación, porque nosotros sabemos y estamos conscientes de que parte de la mejora consiste en estarnos no solamente autoevaluando, sino mirando a los demás cómo estamos realmente ejerciendo nuestras labores. Nuestros padres de familia nos evalúan, nuestros estudiantes nos evalúan. Es más, coloquialmente, pero es muy cierto, hasta el señor de la celaduría nos evalúa. Entonces, miedo a la evaluación no le tenemos. ¿Qué sucede con esta enmienda, que es el veneno que carga detrás de esa evaluación? Detrás de esas enmiendas hay una estrategia, lo miraríamos presuntamente, hay una estrategia sistemática de acabar con el magisterio, de acabar con la educación pública. ¿Por qué? Porque resulta que detrás de esa evaluación no es una evaluación constructiva, reflexiva, sino que es una evaluación punitiva. ¿Eso qué quiere decir? Que es una evaluación donde si los estudiantes no dan resultados, el maestro automáticamente es destituido. Adicional a lo siguiente, tenemos que reflexionar en torno a los contextos. No todos los contextos de Colombia son iguales. Los niños de la zona rural que no tienen ni siquiera pupitres. Yo trabajé en una institución educativa donde no había ni siquiera un baño. No había baños, usted se puede imaginar. Solamente había un baño para más de 400 estudiantes. Estudiantes que se tenían que sentar en el suelo, sin ningún tipo de tecnología, aquí en la ciudad de Palmira, en nuestro territorio. Entonces estamos hablando de contextos
difíciles, niños con necesidades educativas especiales, niños con problemas de hambre, de autoflagelación por los problemas psicológicos que traen. Entonces, con todas esas realidades del contexto, van y dicen, si el niño no pasa una prueba donde prácticamente mide a todos con el mismo rasero y la culpa es del maestro, entonces, ¿qué tipo de evaluación constructiva, que piense en el progreso de un joven, en el progreso de un país, es ese tipo de evaluación? Rodrigo, examinando el camino del proyecto, es aquí donde le llamamos la atención, porque un proyecto que es presentado por el gobierno de Gustavo Petro, teniendo una gran bancada de gobierno, y proyecto que es en este momento, o ayer en la tarde fue presentado nada menos que por una de las senadoras más representativas, que es la senadora Pizarro, ¿por qué tiene tantas adendas no aceptadas hoy por el gremio docente, cuando uno creería, mirándolo rápidamente, que fue construido de acuerdo a los aliados, no solamente ideológicos, sino aquellos que se sienten directamente beneficiados por el actual gobierno de Gustavo Petro? Sí, y eso se lo pregunta mucha gente, porque dicen, bueno, Petro, usted no fue el que lo ayudaron a elegir, pero la verdad es que aquí pues tiene que ver el sistema, un sistema democrático como es en Colombia, donde hay independencia de poderes. Pues el Poder Ejecutivo en cabeza del gobierno presentó la iniciativa teniendo en cuenta los actores, en este caso a FECODE, la presentó y entonces ya pasó al Poder Legislativo, y dentro de su independencia, el Poder Legislativo en la comisión de Cámara y en plenaria de Cámara no le hicieron ninguna modificación al proyecto como ya venía presentado desde el gobierno. Cuando llegó al Senado de la República, en la comisión primera constitucional, ahí fue donde le hicieron esas enmiendas que lógicamente pues ya FECODE descubre que detrás de esas enmiendas viene la intención de la privatización, viene la intención de la estabilidad laboral del docente, ¿sí? Y viene también la intención es prácticamente de privatizar la educación y detrás también de declarar la educación como un derecho público esencial, no fundamental como lo es, sino esencial para cortar también uno de los derechos fundamentales que tenemos, como es el derecho a la protesta. Es que esto iba en muchos sentidos y la verdad es que la educación no la han privatizado en Colombia gracias a los maestros, eso lo tenemos que decir, que la educación no es la mejor, lógicamente, pues que nosotros en Colombia sin no recursos es difícil. A un club de ricos como es la OCDE, que si vamos a mirar en Latinoamérica quiénes están en la OCDE, imagínense los que nos picamos de ricos, está Costa Rica, está México, está Colombia y está Chile, no hay más. No está ni Venezuela, ni Argentina, ni Brasil. En ese club donde nos metieron de ricos, esos son los latinoamericanos. Ellos estandarizan esas pruebas porque lógicamente buscando ayuda internacional, pero en realidad las pruebas no miden y por eso es que no las aceptamos, porque en última si nosotros participamos siquiera en la elaboración de las pruebas, pues bueno, vaya y venga. Las entidades territoriales contratan las pre-IFES, que se supone que es para preparar a los jóvenes para que les va bien en esos resultados y miren que fracasan, entonces habría que cobrársela a los alcaldes de los municipios y a las gobernaciones, también al mismo gobierno nacional, que es el que estipula y direcciona inclusive con textos estandarizados sobre los contenidos que se deben de dar. No es lo mismo un muchacho, por ejemplo, aquí hablemos de Toche, donde yo he trabajado, aquí en Toche, en la vereda Cabullar, donde muchas veces no todos los días hay clases porque hubo el derrumbe, por el orden público, porque el profesor no alcanzó a llegar, por cualquier motivo, a un estudiante en un colegio, por ejemplo, de la capital de la República, un colegio distrital donde tiene conectividad, donde tienen todo, donde en la esquina su padre tiene todas las posibilidades. ¿Cómo van a hacer la misma prueba entonces al profesor que le toca matarse allá en el sector rural? Entonces lo van a castigar porque los niños le sacaron menos resultados, ¿sí? Sin querer decir que al otro profesor que le dio buenos resultados, pues no, simplemente tienen que mirar que sea una evaluación para mejorar las prácticas educativas y acompañado con la inversión del Estado, porque es que día a día, con las reformas que se han hecho constitucionales,
a esa parte de la educación, a la Ley General de la Educación, que es la Ley 115 de 1994, le han hecho muchas enmiendas y eso es lo que tiene financiada la educación. Cuando uno lee los puntos claves, digamos, de lo que confiere esta reforma educativa, se da uno cuenta que de alguna manera hay una fuerte tendencia macroeconómica de la educación como negocio más que la educación como formación. ¿Sí? Eso es como cree uno, porque el hecho de colocar, digamos, de colocar el talento humano en crisis, estamos hablando precisamente del aparato productivo. Y permítame con todo respeto hacer ese símil para poder entender este galimatías en que nos ha metido la misma reforma presentada por el actual gobierno. ¿Cómo entender que una bancada tan amplia, y aquí estaba leyendo quiénes son los ponentes, y uno dice, perdóneme, pero que estos no son señores aparecidos el día de ayer para presentar el proyecto, y entre ellos Aida Quilcue, Alberto Benavides, nada menos que Ariel Ávila y Julián Gallo. No estamos hablando ni de ignotos, ni de novatos, ni de personas, digamos, anónimos de la política nacional, todo lo contrario. ¿Por qué se sienten ustedes como miembros docentes traicionados por el gobierno o por los aliados del gobierno en el Congreso de la República ante el proyecto? Bueno, demos claridad en algo. Nosotros, los maestros, no nos sentimos traicionados por el gobierno. El gobierno propuso una reforma a la cual salimos en múltiples oportunidades a pedir a gritos y seguimos pidiéndolo a gritos a la calle. Una reforma inclusiva, una reforma que realmente le otorgue presupuesto a la educación, una reforma que piense en los 3 primeros grados iniciales, prejardín, jardín y transición, público de calidad. Una reforma que realmente piense en el progreso de una nación. Esa reforma inicial fue la que se propuso, pero no es esa gran bancada que tengamos en el gobierno. Lastimosamente no existe esa gran bancada, solamente son 33 congresistas frente a 200 y piola del otro gobierno. Entonces, saben que son 33 directamente el proyecto. Entonces, aclaremos. Pero un gran número hacen parte de las bancadas de gobierno. Eso no lo podemos desconocer también. Por eso, estamos hablando versus a la hora de tomar una decisión de 50+1 y quiénes toman la decisión. Entonces, ¿qué sucede? Frente a esa situación tan lamentable que sucedió en la Comisión Tercera del Senado, donde con nombre propio la señora Paola Valencia, el señor Luna y otros dirigentes de Cambio Radical, partidos conservadores, colocaron ese Frankenstein de reforma que en sus orígenes, vuelvo y reitero, ha pensado en el pueblo colombiano, en nuestros estudiantes, en el futuro productivo de Colombia en todas sus dimensiones. Pues llegan y le cambian el sentido buscando romperle el espinazo a la educación pública. Es allí donde nosotros, los maestros, donde nuestras filiales sindicales, donde FECODE como filial a la cual seguimos, dijeron, no, espera un momentico, la educación no se puede privatizar. Estos 4 articulitos que para ellos decían, no, eso no es nada, eso era una cosa como lo hemos analizado acá en el transcurso del programa, una situación bastante delicada. Entonces, frente a esa realidad, contextualicemos. Ya el gobierno dijo no, entonces hagamos lo siguiente, en cabeza de la actual congresista María José Pizarro, en cabeza de Ariel Ávila, en cabeza del señor Gallo, dijeron no, pues vamos a hacer una cosa, en este último debate, que es el que nos queda, mandemos la propuesta original, donde piensa en los 3 primeros grados de preescolar, que en ese Frankenstein manoseado por estos sectores lastimosamente que quieren que se acabe la educación en Colombia, porque siempre han pensado desde los intereses particulares, de acuerdo a lo que uno observa y analiza en su quehacer. Entonces, ¿qué sucede? Ellos que dijeron, no, pues mandemos a este último debate las 2 reformas, las 2 propuestas de reformas. La reforma que fue manoseada por la Comisión Tercera del Senado
La comisión primera. La comisión primera del Senado, donde estaba la señora Paloma Valencia, donde estaba el señor Luna, y vamos a la de nosotros, la original, donde piensa en una educación inclusiva, donde piensa en los 3 primeros grados de preescolar, prejardín, jardín y transición, que en esta otra lo que hace es desdibujarla y la invisibiliza totalmente. Allí no existe, ahí la acaba. En esa reforma que pretende estos sectores aprobar, la acaba totalmente. No solamente privatiza la educación, sino que también acaba esos 3 primeros grados. Mientras que en la otra, en la original, en la del gobierno, fortalece estos 3 primeros grados, fortalece un grado 12, donde los jóvenes salgan mejores preparados y directamente para la universidad pública. Y adicional a eso, hay mayores recursos pensados inclusive en acabar con esas brechas económicas en el 2037, porque eso es proyectado inclusive a largo plazo, pero versus la otra, que solamente piensa en acabar con la educación pública de calidad. Rodrigo, cuando uno los escucha a los dos, se pregunta, ¿qué país tenemos? Uno formado, educado y construido en su identidad nacional o colombiana desde una mirada privada, hablo de la educación, y otra pública. ¿Tenemos 2 tipos de colombianos a partir de estos argumentos que ustedes están planteando a propósito de la reforma de la educación? No, yo creo que pues, dentro de la Constitución inclusive se habla y se respeta la propiedad privada y la inversión aquí en Colombia. Lo que pasa es que históricamente nos hemos dado cuenta de que lo privado no es lo mejor. Y lo debe estar mixto. Sí, lo privado no es lo mejor. Y aquí el problema no es que estén los privados, no, para nada, sino que el presupuesto que existe para la educación pública se lo van a llevar los privados, ¿sí? Se lo van a llevar los privados. Si los privados quieren invertir, tienen que tener su dinero, su infraestructura y competir con calidad, imagino, con... ¿Y así no lo han hecho durante todo este tiempo? Sí, pero es que con la nueva reforma, como se está planteando, le van a dar más recursos a la educación privada. O sea que usted ya, posiblemente si en su barrio usted ve un colegio, 2 colegios de garaje, usted ya va a ver por cuadra colegio de garaje, porque ya le van a decir al padre, tome el bono y busque donde usted quiere. Entonces van a salir todo el mundo a mercadear. Inclusive hay muchos maestros que tengan su casita de 2, de 3 pisos, la van a partir en pedazos y van a comenzar a hacer colegios, a ofrecer esa educación. Y eso aquí se están metiendo ustedes en otra discusión aparte. Es que aquí no hay colombianos ni de primera ni de segunda clase. Ustedes lo están discriminando de esa manera. ¿Por qué un colegio privado no tiene derecho a algo cuando él tiene que pagar impuestos, los padres de esos niños pagan impuestos y no pueden recibir el beneficio de derecho fundamental que está en la Constitución por estar en un colegio privado? Yo creo que, escúcheme, pero ahí hay una cosa rarísima en el discurso de los dos. Hay una explicación. Demos claridad en algo y es bueno que nuestra teleaudiencia que en este momento nos está viendo en vivo lo comprendamos. Y me encanta tu pregunta, porque ese es en el imaginario de muchas personas que de pronto no comprenden lo nocivo que es este tipo de el imaginario se construye a partir de los insumos que ustedes nos están entregando. Exacto. Partamos de allí. Entonces, frente a esa realidad es bueno dar claridades. Cuando usted tiene, en otros países como China, por ejemplo, no niegan lo privado y no se debe de negar lo privado, porque tanto lo privado como lo público es indispensable para el progreso de una nación. Eso es una de las primicias que debemos de dar claridad. Pero, cuando vemos instituciones educativas que se andan cayendo, como los contextos que ahorita le pronuncié, total. Cuando estamos viendo instituciones educativas sin infraestructura, sin profesionales de apoyo, estudiantes que prácticamente van con hambre y cuyo PAE, que a veces se vuelve la única comida del día, en muchas ocasiones no es digno porque es un complemento alimenticio, ni siquiera es un alimento con todos los estándares que se requiere una comida de calidad, sino que es un complemento, un arrocito con huevo y una aguapanelita, y eso con suerte. Esa es una realidad de la mayoría de las instituciones educativas. Entonces, ¿qué sucede? Si el dinero de la educación
pública, que es donde van las personas de bajos recursos, no se le invierte porque ese mismo dinero se le va a dar un bono a un padre de familia para que ese padre de familia sencillamente vaya y le dicen, tome estos 100.000 pesos, un ejemplo, tiene este bono para que vaya a un colegio. Usted, ese dinero que le está dando a otra institución es un dinero que está terminando de desfinanciar la educación pública. Eso por ese lado. La segunda situación es la siguiente. Si yo como padre de familia, que a veces no tengo ni siquiera para el uniforme de mi hijo, ni siquiera para los tenis, para completar para los libros, voy a una institución pública, a una institución privada, por ese bono que me dieron, a mí no me están garantizando lo demás. ¿Eso qué quiere decir? Que el padre de familia tiene que pensar en que si el estudiante perdió, tiene que pagar una nivelación. Tiene que pensar inclusive en los libros, en el material, en todo lo que conlleva un gasto en un sector privado. Tercera situación, ya estamos contextualizando las situaciones reales. Tercera situación, cuando usted financia un estudiante de un colegio privado, lo que sucedió en Serpi lo paga, usted deja de financiar ¿cuántos estudiantes del sector público? ¿Cuántos deja de financiar? Entonces, frente a todas esas realidades se vuelven una trampa, se vuelven como una especie de espejismo en la mitad del desierto, donde le venden cosas, espejos a cambio de oro, y donde realmente no te están garantizando nada, porque ese estudiante lo más seguro es que no logre terminar sus estudios, y cuando ya quieran recuperar la educación pública, ya no van a haber colegios, ya no van a haber nada. Bien, vamos antes de ir a comerciales una reflexión final y tiene que ver con el tema tanto de los colegios, las calificaciones de los colegios, ya hablo de las pruebas, a ver cómo ese indicador, para unos sesgado no, pero es lo que hay. Sí, total. Y es que de alguna manera la educación pública refleja en muchísimos terrenos de Colombia estar por encima de la educación privada. Las mejores universidades en Colombia son las del sector público, más aún a pesar de no tener todos los recursos que lógicamente a bien se merecen. Esa es una discusión que evidencia como esta otra discusión. En realidad es el sector privado la panacea para mejorar la calidad de Colombia. Vamos a comerciales y ya regresamos del SUTEP. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Evolucionar ha sido un gran y maravilloso reto histórico de la humanidad. Como centro comercial nos unimos al reto, evolucionando constantemente y desarrollando experiencias memorables. Estamos unidos con un mismo propósito: juntos crecemos con pasos firmes para avanzar más fuertes y hacer que se cumplan los sueños más anhelados. Crecemos viviendo grandes experiencias llenas de amistad, colores, sabores del mundo. Alegría.
sonrisas y mucho amor. 18 años consolidados en el suroccidente colombiano. Somos Centro Comercial Llano Grande. Naturalmente grande. Palmimoto CDA, tu centro de diagnóstico, tiene para ti el mejor servicio en revisión técnico-mecánica exclusivo para motos en solo 15 minutos. Ya contamos con 2 sedes acondicionadas para brindarte el mejor servicio de la ciudad. Ubícanos en la sede 28, carrera 28 3558 y sede estación, carrera 33A 3145 Ferrocarril. Palmimoto CDA. El poder del agua es tu poder. El calor del fuego es tu calor. La luz de la energía es tu luz. La limpieza del camino es tu alegría. Y la conexión del mundo es tu esperanza. Por eso cuidar de los servicios es cuidar de ti y del futuro. Mejores decisiones hoy aseguran servicios públicos mañana. Andesco. En solo 45 minutos, asegura tu viaje y la tranquilidad de tu familia antes de salir. No olvides hacer la revisión técnico-mecánica. Estamos ubicados en la calle 47, número 3591, Urbanización Santa Teresita. Agenda tu cita al 320-788-9095. CDAP, Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira, Limitada. El Valle del Cauca es el Valle de los Sueños, una región que alberga páramos y pacífico con 35 ecosistemas y más de 646.000 hectáreas de áreas protegidas. Para protegerla y adaptarnos al cambio climático, creamos la metodología Cambiar, compromiso ambiental, adaptación y resiliencia. 10 líneas estratégicas que ya tienen resultados reconocidos a nivel local, nacional e internacional. CBC, más cerca de la gente. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? Que es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud, para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuaoccidente. Evolucionar ha sido un gran y maravilloso reto histórico de la humanidad. Como centro comercial nos unimos al reto. Evolucionando constantemente y desarrollando experiencias memorables. Estamos unidos. Muy bien, regresamos a este encuentro a propósito de la discusión de la reforma a la educación que tendrá vida o muerte definitiva en la presente semana. En la discusión de las plenarias del Senado de la República, especialmente donde ya entra a discusión, pero que se le busca de alguna manera no cumplir los principios para los cuales fue presentado. Queda en manos de los congresistas de gobierno defender o eliminar aquellos articulitos que como adenda negativa le colocaron al proyecto. Y hago esta calificación no desde mi opinión, sino de lo que el SUTEP o el mismo FECODE han manifestado a nivel nacional. Rodrigo, cuando uno ve que la reforma a la educación es prácticamente un círculo vicioso, creo yo, tengo 55 años y si la memoria no me falla, yo he escuchado este verso por ahí unas 10 veces distintas. Cada presidente trae una reforma que se cae. ¿Cuál es el futuro para ustedes de la reforma del actual presidente?
Bueno, antes de contestar esta pregunta, yo quisiera complementar a la pregunta que hiciste, que de pronto, ¿por qué no tienen derecho los privados a querer brindar una educación de calidad? También hay que agregarle a todo lo que dijo Carolina, es que en realidad no podemos tratar la educación como una empresa, ¿sí? Porque la empresa, los dueños siempre van a tener utilidades, ellos van a tender a tener utilidades, y con un derecho fundamental yo creo que no se debe tener utilidades, y es una discusión muy grande con lo que es la prestación de los servicios públicos domiciliarios, con muchas otras cosas que anteriormente pues la plata supuestamente se la llevaba la corrupción y el descontrol que había, pero ahora la plata se la lleva con las utilidades de los privados, que en muchos casos son extranjeros, o sea que en realidad el pueblo siguió en las mismas, y ese es el temor que puede pasar con la educación, porque es que ya ha sucedido eso. Bueno, ¿qué esperamos que va a terminar esta reforma pues para solucionar este problema de paro? Porque de una u otra forma pues afecta a los ciudadanos, uno no puede decir que no, pero es la única forma de hacerle ver al Congreso de que en realidad no es el momento. Se pensó que iba a ser algo muy bueno, el gobierno presentó algo muy bueno, los maestros esperábamos algo muy bueno, pero en realidad terminó en algo que no debe ser debatido. Lo mejor que se puede hacer es hundir, y la tiene que hundir el mismo Congreso en esta altura que va, porque ya el gobierno no puede retirarla. El gobierno ya pasaron las dos primeras debates, ya después de los dos primeros debates, ya en ese momento, como está en el Congreso, ellos son los únicos que la pueden hundir. Pero si la aprueban en el texto como está, con la enmienda, pues yo creo que la lucha de los maestros se seguirá, y se seguirá por tiempo indefinido hasta que aparezca otra ley, o la otra es, como no la están metiendo dentro del orden del día, pues simplemente que se quede y que se entre a debatir en la próxima legislatura. Ese es, desde mi punto de vista, las opciones que le veo a esta nefasta enmienda, a algo que era tan importante y tan necesario para todo Colombia, como era una ley estatutaria de la educación que arreglara muchos vacíos que tenía, pero en realidad arregla esos vacíos, pero por el otro lado amenaza a la educación pública versus la educación privada, y eso va en detrimento de todos los colombianos. Las arregla para beneficio particular. Estamos hablando de una ley estatutaria, estatutos, lo cual obliga al cumplimiento estricto de unos tiempos y de unos periodos. En ese orden de ideas, en ese contexto, constitucionalmente, prácticamente creerían ustedes que si no entra en la agenda legislativa de hoy, ya siendo ya casi las 2 de la tarde, prácticamente estaría deshecha la reforma a la educación. No le podría dar respuesta a esa pregunta, porque darle respuesta sería entrar en supuestos. Pero se supone que desde el lunes debería de haber estado dentro del orden del día. Martes, nada. Miércoles y hasta el 20 legisla. Entonces es una situación de bastante incertidumbre y zozobra. Yo lo he manifestado en las diferentes intervenciones con los maestros en los paros, que ahorita aprovechamos y les compartimos cómo vamos con Palmira, donde pareciera que nos estuvieran midiendo el aceite, hablándolo de manera coloquial. Sí. Y por eso más de 300.000 maestros estamos en este momento en representación en Bogotá, en carpas, frente al Congreso, porque nosotros sí queremos nuestra educación pública, nosotros sí queremos a nuestros estudiantes, nosotros amamos este cuento, esto es nuestra vida, es nuestra labor, nuestra función, pero el maestro parando es una forma de presionar, y cuando estamos presionando lo que estamos buscando básicamente es ser escuchados. Si nosotros no presionamos, sencillamente hacen y deshacen con nosotros como quieran. Las grandes luchas, los grandes derechos a través de la historia ha sido gracias a las protestas, gracias a las manifestaciones, y los maestros ante todo nos tenemos que caracterizar por ser críticos, por ser reflexivos, por enseñarles a nuestros estudiantes a que cuando sientan una injusticia, una opresión, algo que vaya en contra de su bienestar, como es una verdadera calidad educativa para un progreso de nuestra nación, no podemos ser indiferentes.
Y frente a esa lucha es que tenemos que ser persistentes. ¿Qué va a pasar? Estamos en paro permanente y esperamos de corazón y con el apoyo de toda la comunidad, padres de familia, directivos, ese maestro, algunos temerosos en las aulas, que todos en unísono protejamos una verdadera educación pública como nuestro país se lo merece. Quiero hacer una pregunta, una curiosidad aritmética. Ayer se hizo la marcha, ¿cierto?, en la ciudad de Palmira. Palmira debe tener más de 3.500 plazas docentes vinculadas a cargo del municipio, pero solamente salieron a marchar 250 personas, de las cuales casi que el 20% eran acompañantes no docentes. ¿Dónde está el cuerpo docente en razón a mandar un mensaje a la sociedad frente a no estar de acuerdo con esta reforma aquí en Palmira? No somos 3.500 docentes aquí en Palmira, aclaramos, somos 1.700 maestros aquí en Palmira. De los 1.700 maestros, aproximadamente han salido a marchar en promedio, porque pues nosotros también hacemos cálculos, manejamos asistencia interna, un promedio de 700, 800 maestros. Intermitentes porque algunos se quedan en la sede por motivos de movilidad, de edad. Hoy por lo menos hicimos una majestuosa caravana donde tratábamos de ir en diferentes medios, chiva, carros, bicicletas. O sea, nosotros hemos tratado usted me habla de los docentes de planta. Toda esta cantidad de plazas provisionales y encargados me van a sumar 3.000 y pico. Estamos incluyéndolos. ¿Sí o no? Estamos incluyéndolos. Okay. Estamos incluyéndolos en este momento. Bien. Ese es el dato que tengo. Ok, perfecto. Entonces, yo lo hablo sobre el gasto de nómina que paga la Secretaría de Educación en Palmira y me da 3.000 y pico de personas. Claro, a mí sí me llamó la atención, yo dije... Hay PTA, hay maestros... Docentes para Juan Pueblo. Hay maestros que se encuentran en comisión, o sea, hay otro tipo de contrataciones que van por la línea no solamente del maestro que está en clase, que el maestro que está en ese momento ejerciendo. Por esta razón te daba más o menos ese dato, que es el que pues, Sí. nosotros desde nuestra organización sindical manejamos. 1.700 docentes sindicalizados. maestros sindicalizados, somos 1.400 maestros actualmente sindicalizados. Y Perfecto. de los 1.400 hay un promedio de 700 actualmente en pie de lucha, Perfecto. educando en las calles. Padre de familia acaba de preguntarme lo siguiente: si la reforma definitivamente no va más, hoy precisamente como lo establecía Rodrigo, el estatuto de oposición le permite a los partidos de oposición manejar la legislatura hoy día, y en el cual están, entre otras cosas, ascensos a generales, discusiones de comunicaciones y varios, pero no está la reforma a la educación. Si la reforma se cae hoy, mañana, pasado mañana, regresan los estudiantes, regresan los docentes a sus puestos de trabajo. Nosotros seguimos las directrices de FECODE, porque somos una filial de FECODE. Nosotros, dependiendo de las orientaciones que nos dé FECODE directamente, nosotros tomamos las decisiones a nivel de las diferentes filiales de Colombia. La idea que no somos rueda suelta, todas las luchas han sido integrales desde la unidad, desde la base del magisterio, y a partir de ello es que se toman decisiones. Hay una discusión que siempre se ha dado y tiene que ver, que viene por lo general desde los padres de familia: el derecho a la educación y el derecho al trabajo. Ustedes, ni más faltaba, defienden el derecho al trabajo, pero también colocan por ahí el derecho a una calidad educativa, ¿cierto? Pero la realidad, y valga la tautología, el derecho a trabajar. ¿Qué pasa con estos niños que van pasando los días y no van teniendo su formación, incluso con un impacto social grandísimo? No solamente es no recibir la educación, sino generarle a los padres volteretas para quién me cuida al niño, ahora quién lo alimenta, qué hago con él. Esa circunstancia, ustedes, ¿cómo la miden? ¿Cuál es el efecto colateral de esta decisión, bien sea direccionada de FECODE o bien sea asumida por ustedes en su tema? Existe una realidad, y es que está en juego el futuro de Colombia.
y eso no lo podemos negar. El maestro marchando también está educando. El maestro marchando también está fortaleciendo el pensamiento crítico, reflexivo en sus estudiantes. No podemos pensar en el momento, no podemos pensar en la inmediatez cuando está en juego tantas cosas. Nosotros tenemos que pensar en nuestros jóvenes, en qué va a pasar de aquí en adelante en las instituciones educativas, qué va a pasar con esos niños de bajos recursos que requieren ese maestro en esas diferentes zonas rurales, apartadas de Colombia. ¿Qué va a pasar con estos padres de familia que pretenden un futuro para sus hijos a través de la educación? Los maestros, es más, muchos de los gastos de las instituciones educativas, izadas de bandera, carteleras, e inclusive muchos somos hasta aseadores, así no esté dentro de nuestras funciones. ¿Y saben por qué? Porque amamos nuestra labor que realizamos, y lo hacemos con mucho amor, y nos duele tener que tomar este tipo de decisiones. Para nosotros no es fácil salir a las calles y decirle al padre de familia y al estudiante, no, su maestro en este momento te está educando desde el ejemplo, de hacer valer tus derechos, de dar ese grito de injusticia frente a opresiones que nos quieran someter. El recurso de la educación es sagrado. Necesitamos instituciones educativas de calidad, necesitamos instituciones con tecnología, con infraestructura, que no se esté cayendo. Necesitamos profesionales de apoyo para esa cantidad de niños con necesidades educativas especiales por los contextos en los que viven. Para eso estamos luchando los maestros, para una mejor calidad. Estamos pensando en todas las generaciones venideras, en un país progresista, en un país que salga adelante. Bien, se me acaba de presentar una noticia de última hora, la siguiente. En este momento el FECODE se encuentra reunido con el señor ministro del Interior, Juan Fernando Velasco, ex senador del Partido Liberal, ex alcalde de Popayán, y quien en las próximas horas deberá presentar su renuncia a propósito de la llegada nuevamente de Juan Fernando Cristo como nuevo ministro del Interior. Esto da cuenta precisamente del fallo que ha tenido Juan Fernando Velasco en la agenda política del presidente Petro, y al cual no ha tenido pues el mejor manejo en el Congreso de la República. Ya tiene nombre pues el reemplazo del actual ministro del Interior, que prácticamente hoy está discutiendo con FECODE lo que debería estar discutiendo la señora ministra de Educación, cómo la cartera legislativa se le cayó a pedazos al ex senador liberal del departamento del Cauca. Y termino con esto: la llegada de Juan Fernando Cristo al Ministerio del Interior es la apertura para el regreso de la ex senadora palmirana Yané Restrepo Gallego al gobierno nacional. Había que meter esta noticia porque una cosa pega con la otra, ¿sí? Indispensable. Carolina, pues de antemano agradecerle, muy importante sobre todo la discusión y la reflexión de altura que hoy tiene el cuerpo docente colombiano frente a las realidades políticas, y acompañar decisiones en pro o en contra, pero que la discusión, o como lo que usted dice, el pensamiento crítico, sea prácticamente el pan diario de todos los colombianos. Así es, Diego, necesitamos fortalecer esa capacidad reflexiva para transformaciones sociales, y eso se logra solo con la educación, y es a eso a lo que le estamos apostando nosotros los maestros. El maestro parando también está educando, y acompáñenos padres de familia, acompáñenos jóvenes estudiantes, informémonos sobre la realidad que estamos viviendo. Necesitamos una educación pública de calidad desde los diferentes niveles, tanto a nivel de SENA, porque el SENA es necesario para el trabajo, para el campesino. Ahí también hay unas enmiendas venenosas para ese sector. La educación pública, las universidades, necesitamos, hubo un mensaje por ahí que nos estaba leyendo nuestro compañero Diego, donde decía, es que en las universidades públicas no hay cupo, por eso toca mirar las privadas. No, si hay recursos para la universidad pública, si se lograra aprobar esa ley estatutaria original del gobierno nacional actual,
pues hombre, tendríamos asegurado esos ingresos y ese cupo para la universidad pública. Si las universidades públicas y las instituciones públicas tienen mejores recursos de nuestros impuestos, pues obviamente el país progresa. No vamos a ser un país mal llamado en vía de desarrollo, sino un país con intelectuales, un país productivo, un país que va a lograr salir adelante, donde el nivel y el índice de pobreza va a mermar enormemente. Pero eso se logra solo con la educación. No desdibujemos la educación, al contrario, fortalezcámosla. En este momento la educación está en riesgo. Y los maestros por eso estamos en la calle, e invitamos a aquellos maestros temerosos. No falta, compañero, un maestro temeroso que dice que está pensando solamente en el momento. ¿Cómo vamos a reponer? Yo quiero mis vacaciones, es que los niños no. Si tú realmente amas tu labor como maestro, acompáñanos en las calles, coge de la mano a ese compañero y a ese padre de familia y dile, estamos luchando por Colombia, porque amamos nuestra labor y queremos sacar nuestra educación adelante. Necesitamos una reforma, pero una reforma que piense en el pueblo, que piense en las personas colombianas, que somos la gran mayoría, esas personas de a pie, que soñamos con un futuro mejor. Y para eso estamos los maestros en las calles. Pues Rodrigo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en estos momentos aquí en Sin Tantos Cuentos, y a espera lógicamente de la decisión frente a se cae o se mete definitivamente en la agenda la reforma a la educación en Colombia. Sí, vamos a mirar esa situación y de todas maneras nosotros le decimos a la comunidad educativa, a los padres de familia, que mal que bien estos inconvenientes no los estamos haciendo, ni los maestros estamos huyendo a la jaula, ni estamos de paseo, nada. Estamos recibiendo el sol, estamos pisando las calles, porque históricamente las conquistas que se han logrado para el sector educativo y para el bienestar de los maestros y de la comunidad educativa, pues las ha emprendido FECODE y todos sus afiliados, como somos los maestros de Colombia. No nos desanimemos, que la intención es buena y los objetivos tienen que ser mejores, y Colombia tiene que surgir y tiene que ser uno de los países líderes en Latinoamérica en educación. Pues a Carolina y a Rodrigo, mil gracias por habernos compartido sus impresiones, dando las reflexiones para poder comprender este proceso del por qué el no a la reforma educativa, tal como ha quedado hoy, de acuerdo a la propuesta inicial del gobierno, pero además las adendas colocadas por algunos miembros del Senado de la oposición. A todos ustedes, mil gracias. Nos estaremos viendo nuevamente aquí en Sin Tantos Cuentos. Sin Tantos Cuentos con Diego Ramos.